Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, lunes 23 de noviembre, la Iglesia Católica nos sigue invitando en su liturgia a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Es la pericopa titulada El óbolo de la viuda, o modernamente diría yo, el electrocardiograma que es Jesús. El electrocardiograma porque Jesús nos va a graficar los movimientos del corazón. Es la realidad del hombre, es el comportamiento humano visto desde los ojos de Dios. Cómo Dios ve nuestro proceder y cómo Dios se fija en los detalles que los hombres no ven. Nosotros estamos terminando el año litúrgico. Esta semana seguimos reflexionando el Evangelio según San Lucas. Vamos a terminar con las primeras lecturas que nos habla del libro del Apocalipsis sobre lo que sucederá en los últimos tiempos, y luego ya inicia el tiempo de Adviento. Ya el domingo iniciamos con las lecturas correspondientes al siguiente ciclo litúrgico, año litúrgico, que vamos a pasar del Evangelio de Mateo al Evangelio de Marcos, y vamos a ir reflexionando lo que antecede a la venida de este Dios que se va a hacer hombre para salvar a la humanidad. Te invito a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Nos dice la palabra de Dios. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo: De veras les digo, que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Ciertamente ver esa imagen que Jesús invita a ver, que Jesús pone en pantalla gigante a sus discípulos. Jesús enfoca la cámara de una manera diferente a la que enfocaríamos nosotros, los hombres, porque muchos se fijaban en lo que cada uno ponía en el cepillo. En aquella época, en el templo de Jerusalén, existían lo que se llaman los cepillos o los cepos, que eran lugares, eran cofres similar a las trompetas, con un modelo similar a las trompetas. Eran 13 cepillos que estaban distribuidos en el templo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, vamos a ver cómo un rey ordena colocar esos fuera, en las afueras del templo. Antes estaba en el altar, a la derecha, al entrar a la derecha, cerca del altar, pero luego quitan eso afuera y estaría cerca del pórtico de Salomón. Estarían ubicados los cepillos. Es ahí donde se depositaban las ofrendas, y suntuosas ofrendas. Todos los israelitas estaban obligados a dar su ofrenda, su contribución para el sostenimiento del templo. De ahí también los líderes religiosos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se aprovechaban de esas riquezas. Por eso las autoridades del templo, tanto la policía del templo como las autoridades, podríamos decir, vivían de la mejor manera. ¿Por qué? Porque utilizaban de lo que se daba en la ofrenda del templo. Y es por eso que hasta el mismo Poncio Pilato, procurador de Judea, se vio tentado a asaltar los cepillos del templo, las ofrendas del templo, para construir un acueducto. Esas son implicancias de que nos muestra cómo era la cantidad de dinero que habían en esos cepillos, en la ofrenda del templo. Había mucho dinero. Ahora, ¿en qué se fija Jesús? ¿Cuál es la mirada de Jesús?
todos los israelitas que vivían en Jerusalén y en las afueras de Jerusalén estaban obligados a dar esa contribución para el templo. Estaban obligados a dar para el óvulo del templo. Pero Jesús ve un gesto. Todos ponían cantidades de dinero en el cepillo, pero llega una viuda. Aparte de ser una mujer muy débil y despreciada en esa sociedad, en esa época, por esa cultura, era una mujer, y otro agravante, era viuda. O sea, no tenía nada en la vida que le dé realce, que le dé importancia. Lo único que le daba importancia a una mujer en la sociedad, para la sociedad en la época de Jesús, era la cercanía de un hombre. Por lo que se ve, esta no tenía nada. Por eso es que el Evangelio termina diciendo era lo único que tenía para vivir. Ahora, ¿cuál es la mirada que hace Jesús? ¿Por qué digo que Jesús es como un electrocardiograma? Porque Él ve lo que otros no ven. Jesús enfoca la mirada en lo que la mujer da. Y tal vez Jesús lo que se fije en la donación de los fieles de Dios, en la donación de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Ojo con esta frase: la donación de los que pertenecen al pueblo de Dios. Hagámoslo bajar a nuestra realidad. Los que pertenecen al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, al nuevo Israel, que es la iglesia. Aquellos que pertenecen a este nuevo pueblo de Dios a través del bautismo, porque fueron bautizados, también siguen teniendo esa obligación. Por eso uno de los preceptos de la iglesia dice contribuir al sostenimiento de la iglesia. Ahora, ¿de qué manera uno construye al sostenimiento de la iglesia? Ojo, de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Ese concepto tenemos que entender. Pero volvamos a nuestro evangelio. Jesús ve que todos se fijan en las cantidades que, demostrando a todo el mundo, con esos desfiles todos van colocando en el cepillo. Pero llega una viuda que tal vez ni se animaba ni quería que nadie lo supiese, que nadie la viera. Pero Jesús fija su mirada en ella. ¿Y qué da la viuda? Da todo lo que tenía. Jesús no se fija en lo que ella da, sino en lo que se queda en el bolsillo, en la bolsa de ella. Jesús no se fija en tanto lo que damos, las sobras que damos, sino más bien con qué intención, con qué ganas, con qué ánimo estamos dando y qué es con lo que nos estamos quedando nosotros. Es lo que preguntarían una vez a la Madre Teresa de Calcuta, esta santa mujer, cuando le preguntan: y madre, ¿cuánto tenemos que dar? ¿El 10%, el 15%, el 20%, el 25%? ¿Cuánto tenemos que dar? Y esta santa mujer respondía: uno tiene que dar hasta que le duela, hasta que te duela. Eso quiere decir dar todo lo que tenía para vivir. Y qué frase más contundente esta que se me viene a la mente en este preciso momento para decirte: Dios te dio todo lo que tenía. Te dio a su Hijo único. Dios te donó, Dios te entregó todo lo que tenía. Vos, ¿qué estás dando a Dios? ¿Tú qué das a Dios? ¿Usted qué está entregando a Dios? Dios le dio todo lo que tenía. Hoy, ¿qué podemos dar a Dios? ¿Qué podíamos donar? ¿Cómo podemos donar o cómo podemos donarnos? Porque este que pone la cámara, que enfoca esta escena, es Jesús mismo, que Él mismo se donó. Él se donó a sí mismo, dio todo lo que tenía. Y es Él el que nos pone el ejemplo.
Ciertamente el evangelista Lucas, que es el evangelista de la misericordia, nos está mostrando cuán misericordioso es Dios. Es el evangelista que resalta más el papel de las mujeres en la vida de la iglesia, y es precisamente lo que hace en este momento. Dios se fija en lo que damos. ¿Qué puedes dar tú? No solamente en cuestiones materiales, no solamente dinero. ¿Cuántas riquezas te ha dado Dios? ¿Cuántos dones y talentos Dios te ha donado? Dios te ha concedido. ¿Cuánto pagaste por esos dones de saber cantar, de saber leer, de saber pintar, de saber construir, de saber trabajar en X labor? ¿Has puesto esos dones y talentos al servicio de los demás? ¿Has puesto esos dones que Dios te ha donado, que Dios te ha dado, lo has puesto al servicio de los demás? La iglesia se construye también con la donación de los fieles de la iglesia. Y es así como siempre terminamos nuestras reflexiones, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, numeral 81 y 82, nos diría lo siguiente. Evangelii Gaudium del Papa Francisco: no a la asedia egoísta. ¿Cuándo más necesitamos de un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo? Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable. A veces enferman. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esta asedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros por apegarse a algunos proyectos o sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo, desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismos. Viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio, llamados a iluminar y a comunicar vida. Finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico. Por todo eso me permito insistir: no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Evangelii Gaudium 81, 82, 83. Fuerza, que Dios te bendice.